Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de mí, delante de ti, y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Yo creo que se me va a sentar acá. Pásame. Thank you. Me voy a sentar para acá. Bueno, algunos me han dicho mucho de la cruz, que parece como si fuera una cruz invertida, porque como no se ve completa, así, no se ve completa, nomás se ve este pedacito, y la gente, algunos me han preguntado que por qué la cruz, pero bueno, dice el profeta Isaías hoy, que el Señor viene y trae la justicia. Eso lo escuchamos hoy en la primera lectura. Este domingo de Adviento, ¿a qué nos está invitando el Señor? ¿Cómo prepararnos para la Navidad, para la venida? El Señor nos invita a renunciar a todo deseo de venganza personal y dejarle todo a Dios. Renunciar a todo. ¿Por qué? Porque la justicia viene de Él. Si el Señor trae la justicia, entonces no hay necesidad de venganza. Si el Señor trae la justicia, no hay necesidad de que busquemos la venganza. La venganza viene cuando nosotros no creemos que Dios vaya a hacer justicia. Es cuando tratamos de vengarnos. Por eso queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Si no creemos que Dios va a hacer justicia, trataremos de hacerla con nuestras propias manos. La venganza entonces es una falta de amor. Es una falta de amor, es un desprecio, forma parte del odio. Es el deseo de ver sufrir a esa persona tanto cuanto nos ha hecho sufrir a nosotros o hasta más. Y no se puede desear la venganza sobre una persona a la que se ama. Por eso la venganza habla de una falta de amor. Y a veces las faltas de amor son más graves cuando la venganza que nosotros buscamos es a una persona que ni siquiera nos hizo nada, que nosotros pensamos que nos hizo, que nosotros interpretamos que quiso hacer, que intentó hacer, pero fue una interpretación personal, y eso nos llevaría a nosotros a buscar una venganza que se agravaría todavía más con la injusticia. La venganza es todavía peor que la ira, porque la ira se nota fácilmente, la ira es precipitada, la ira se manifiesta. En cambio, la venganza tiende a actuar de manera oculta, tiende a traicionar, fingir el amor. Ese es el gran problema de la venganza, fingir amor para hacer más daño a través de la confianza que esa persona tiene en nosotros. Por eso se va aumentando con la venganza, se van aumentando culpas y culpas y culpas.
en esto. La ira sí actúa sin pensar, es momentánea, es instantánea. La venganza se aumenta otro problema más. La complacencia ante el pensar el sufrimiento que se va a provocar. Esa complacencia, ese gusto por el dolor que se va a infligir a aquella persona, ese placer que se llega a sentir, aumenta el grado de malicia y por lo tanto el grado de culpa en una persona, y por lo tanto aumenta el grado de purificación a que tiene que ser sometida la persona para poder entrar en el reino de los cielos, algo que tendrá que recibir incluso si se arrepiente. Incluso si se arrepiente, una vez que se ha aceptado en el corazón la venganza, el acto está consumado. Acuérdense que Jesús dijo, el que ve con malos ojos a una mujer ya pecó. Ni siquiera se le acercó, ni siquiera la tocó, solo aceptó. Ya pecó con ella en su pensamiento. Y así también, si nosotros aceptamos la venganza, ya pecamos, ya aceptamos el mal. Ya lo aceptamos en el corazón y eso ya se tendría que pagar, se realice o no. Si se realiza, aumenta todavía porque hay que reparar el daño. Aumentaría todavía el mal para nosotros. Esta venganza siempre va directamente contra el mandamiento del amor. Y lo que Jesús nos pidió, perdonen hasta 70 veces 7. Y en la venganza va contra la voluntad de Dios totalmente. Dice San Juan que el que ama a Dios, ama a su hermano, y el que odia a su hermano, odia a Dios. Fíjense nada más. Qué tremendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Esto el Señor nos lo advirtió y también nos advirtió que el que no perdona, tampoco será perdonado. Así le dijo Jesús, si ustedes no perdonan, tampoco serán perdonados. Jesús nos muestra el camino del perdón y la ausencia total de la venganza. En la cruz lo vemos así, lo vemos bien reflejado. En la cruz Jesús nunca pidió venganza divina, nunca pidió el Señor a Dios, al Padre que le hiciera justicia, siempre pidió perdón en nombre de todos nosotros, por los cuales Él murió en la cruz. ¿Sí? Entonces, para poder celebrar la Navidad, hoy se nos pide el trabajar el perdonar. Perdón a los enemigos, el dejar todo en las manos de Dios. No va a quedar impune. Acuérdense que impune significa sin pagar, sin efectos, sin consecuencias. No. Dios no es como nuestros papás que de repente les decíamos, mi hermano me hizo esto y ahorita voy, y nunca iban. Ahorita le voy a decir, y nunca le decían. Dios no es así. Dios cumple su palabra y Él dijo que iba a haber justicia y la habrá. Si va a haber justicia, entonces no va a haber doble justicia. La venganza es una forma de justicia. Si tú ejerces una justicia la justicia sobre una persona, pues no se le va a pedir doble justicia. ¿Sí? En cambio, si nosotros dejamos todo a Dios, el Señor sabrá de qué manera le va a pedir cuentas a esa persona. El odio genera en nosotros siempre el deseo de la venganza. Por eso cuando ya una persona desea la venganza, ya pasó del amor al odio. Siempre se pasa del amor al odio. El odio va a generar este deseo de venganza, que es otras veces lo hemos hecho, la comparación cuando se enciende un cerillo en medio de un trigal ya dorado, ya maduro, ya seco, ya listo para la cosecha. En medio de ese cerillo encendido, si se suelta, pues va a generar un incendio. Si nosotros ponemos en práctica, hablamos, empezamos a actuar nuestra venganza, se va a generar una guerra. En cuanto la persona sepa que nosotros actuamos contra ella, se va a generar una guerra, porque el que nos hace algo
regularmente piensa que tiene derecho y que tiene la razón. Cuando nosotros reaccionamos contra esa persona, la persona reacciona todavía con más violencia y entonces empezamos a generar guerras, grandes pérdidas, personas, familias divididas que no vuelven a dirigirse la palabra, pero cuántas cosas, hasta llegar incluso a la muerte de la persona, perdiendo el control. ¿Cuántos hemos visto ahorita en las noticias que enojado se aceleró el carro, le aventó el carro, le pegó, solo quería lastimarlo, pero lo mató y ahora termina en la cárcel, sin su familia, sin su trabajo, con todas las preocupaciones que antes tenía, todo aumentado, el sufrimiento, el dolor, sin cama, sin nada? Todo lo perdió por un arrebato de ira, por una venganza consumada. Por eso es mejor dejarle todo a Dios. Es mejor dejarle todo a Dios. Se puede, ese cerillo, en lugar de soltarlo, nosotros podríamos escupirle y se acabó. Si escupimos ese cerillo, es decir, perdonas al culpable y se lo dejas la justicia a Dios, se acabó todo peligro de incendio, de guerra y de todo. Por lo menos de tu parte ya no tendrías nada que estar pagando, nada de qué estar temiendo cuando llegues al juicio de Dios. Si no lo hacemos, sí tendríamos que pagar las consecuencias de lo que haya provocado ese incendio emocional en nosotros. El solo almacenar el deseo, el fantasear nosotros con una venganza, retrasa la entrada al cielo. Porque es permitir que entre nosotros un deseo que es contrario al amor, que es contrario a Dios, que es contrario al cielo. Nos evitaríamos, retrasaríamos nuestra entrada al cielo. Nadie podría decir, me vengué y nadie supo que yo hice esto. No se puede. Dios lo vio. Y ya es suficiente con eso. Dios lo vio, no necesita verlo absolutamente nadie, ni siquiera el que ha sido ofendido, ni siquiera el que salió mal. Porque si Dios supo, ya es suficiente para que Él nos pida cuentas de todo. El que acepta la venganza se queda sin la luz del Espíritu Santo. No puede entrar el Espíritu Santo a un corazón que deja entrar el deseo de la venganza, que lo almacena. No digo que lo sientan, porque todos sentimos en algún momento de frustración, sentimos el deseo de desquitarnos con aquella persona. Ese deseo todavía falta que le pongas un acto de tu voluntad. ¿Lo acepto o no lo acepto? En el momento que tú lo aceptas, lo haces tuyo. Si tú no lo aceptas, queda a nivel de tentación y la tentación no es pecado. Pero es necesario tomar una decisión. La conciencia va a brincar en cuestión de 5 o 10 segundos. Te va a decir, hey, eso es pecado. Si a partir de ese momento lo aceptamos y le continuamos, pues ya empezaría a correr la cuenta del pecado. Con eso ya empezaría. Entonces, si alguien acepta la venganza, se apaga en esa persona la luz del Espíritu Santo y se enciende la genialidad maligna, que te va a dar la capacidad de vengarte y de hacer sufrir como quieres sufrir, como quieres ver sufrir a esa persona, para que puedas consumar. Vas a recibir la ayuda del infierno para que puedas consumar la venganza. Por eso es importante renunciar hasta el más pequeño deseo de venganza. Tengas la razón o no tengas la razón, eso no importa. Eso no es lo importante. Aquí lo importante es no retrasar nuestra entrada al cielo, no retrasar nuestra felicidad. Si esa persona nos está haciendo la vida difícil y nosotros reaccionamos, entonces vamos a retrasar nuestra entrada al cielo. Si esa persona nos hace difícil la vida en la tierra, no retrasa la entrada al cielo. Ellos no pueden retrasar nuestra entrada al cielo. Si nosotros aceptamos la venganza, sí. Nosotros aceptando la venganza, entonces sí aceptamos y retrasamos nuestra entrada al cielo. Así de que ya estamos hoy en este tiempo de Adviento, tiempo de espera que venga el Señor. Cuando el día que Él venga, Él llegará
para hacer justicia. Él llegará para hacer justicia. Es verdad que sufrimos las consecuencias de nuestros pecados ya desde ahora y estamos sufriendo las consecuencias de los pecados sociales, sí, pero como estamos esperando a Jesús, tenemos que aprender a sufrir con paciencia, que no es fácil, pero tenemos que aprender a sufrir con paciencia. Le hemos pedido al Señor que nos libere, le hemos pedido al Señor que nos libre de todo mal. Cuando Dios envió a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, liberó al pueblo de Egipto, pero no en un día, no en una semana, no en un mes. No sabemos cuánto tiempo pasó, pudieron haber pasado años en lo que el corazón del faraón se endurecía, le hacía la guerra a Moisés y a Dios, y hasta que fue quedando doblegado por el peso de las 10 plagas que fueron cayendo sobre Egipto. Entonces hay que aprender a sufrir con paciencia, tratando de no hacer más difícil la vida a todos los que nos rodean. Todos estamos con problemas, todos estamos sufriendo, todos tenemos que cargar una cruz, unos de una manera y otros de otro. ¿Por qué? Porque lo que a mí me cuesta trabajo, a lo mejor no les cuesta trabajo a ustedes. Y lo que a ustedes les cuesta trabajo, tal vez a mí no. Entonces no todos vamos a ser probados de la misma manera. Tenemos la certeza de que Jesús nos ama, eso sí, y no se nos debe de olvidar ni cuando estemos en el sufrimiento. Y eso lo podemos ver en la cruz, no necesitamos ver más cosas, pero también tenemos la certeza de la justicia divina. Por eso el infierno es un dogma de fe. El infierno existe y no se puede llegar al cielo si no se cree en el cielo. Y es más fácil llegar al infierno si no se cree en el infierno. Por eso hay que tener cuidado. El que no cree en el infierno no le importan sus actos porque piensa que van a quedar impunes. Hace muchos años hay una película donde un fulano secuestra a una jovencita, un todo traumado, y la metió en un sótano y duró esa mujer no sé cuántos años ahí secuestrada bajo él y le imponía castigos durísimos ahí donde la tenía. Y un día ella logra escaparse, se le fue el rollo a él y ella logró escaparse. Cuando ella se escapa, le dio mucho miedo que lo fueran a castigar y se le aventó al tren para que lo despedazara. Pero se queda uno pensando, ¿y podría haber pagado él con eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A veces uno quiere salir corriendo del sufrimiento y por querer salir cayendo del sufrimiento caemos a otro peor. Por eso hay que aprender a dejarle todo en las manos de Dios, todo al tiempo de Dios. Y todo va pasando. La cosa es dejar que pase el tiempo, dejar que el tiempo vaya corriendo. No se detiene el tiempo. Cuando uno sufre se siente que es más lento, pero no se detiene. Va pasando y pasa todo, las alegrías y las tristezas. Dice el profeta Isaías que cuando llegue la gracia de Jesús, cuando llegue la gracia de Dios, sobre los que estamos esperando su justicia, cuando llegue el Señor, dice, se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltarán como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, se escucharán cánticos, habrá alegría perpetua, siguiéndolos a el gozo y la alegría, pena y aflicción se alejarán. Eso es lo que viene en camino. Qué diferente, ¿verdad?, de lo que la gente piensa y esperan y ven solamente un apocalipsis zombie. No, esto es lo que viene en camino. Esto es lo que verdaderamente viene en camino. Que el enemigo de Dios vaya a querer hacer sufrir a la humanidad lo más posible antes de que llegue Jesús, sí. Pero en lo que es liberado, en lo que llega a Dios, en lo que llega la gracia del Señor, ¿qué está haciendo? No sabemos, pero algo estará haciendo el Señor. Entonces, no va a ser lo mismo cuando Jesús llegue para aquellos que sí se vengaron, para aquellos aún cuando se hayan arrepentido. Si se arrepintieron, claro que si se arrepienten va a bajar mucho, van a alcanzar la misericordia, pero van a tener que pagar. La venganza siempre se paga, incluso la que solamente se acepta en el corazón, aunque no se realice por falta de fuerza o por falta de posibilidades.
No debemos despreciar las palabras de Jesús hoy, cuando dijo, dichoso el que no se escandalice de mí. Porque ahorita vemos tanto sufrimiento en el mundo. Ahora mismo otra vez los hospitales empiezan a llenarse, empezamos a oír muertes repentinas de muchas personas, empezamos a oír otra vez mucho grito, dolor, ¿verdad? Se empieza a escuchar en muchos lados del mundo, y a veces las personas gritan y piensan, ¿dónde está Dios? Dichoso el que no se escandalice de mí, dice el Señor. Él sabe lo que está haciendo. Que no se note es otra cosa, pero Él sabe lo que está haciendo. Dichoso el que no se escandalice de lo que Dios hace, el que no se escandaliza de lo que Dios permite. ¿Por qué permite Dios lo que permite? Ya lo sabremos. Ahorita estamos todavía en cautiverio, ahorita todavía estamos bajo las fuerzas del mal, del pecado sobre nuestra carne, pero un día el Señor vendrá y librará y nos levantará y hará todo lo que sea necesario para nosotros por el amor que nos tiene. No vamos a poder entender ahorita a Dios, porque no tenemos el amor que Él tiene, ni tenemos la sabiduría que Él tiene. Por eso no podemos pretender entender a Dios, ni pedirle explicaciones a Él, pero sí podemos creerle. Sí podemos creerle. Y hoy lo que nos dice es evitar la venganza. Evitar. Es mejor soportar una venganza que cometerla. Es mejor soportar una injusticia que cometerla. Entonces, para esta semana que vamos a trabajar, pues lo que el Señor nos está pidiendo hoy para prepararnos para esta Navidad y para la segunda venida de Jesús, vamos a trabajar en nuestro corazón renunciando a las venganzas. Renunciando a las venganzas. Hay que darnos un paseo por toda nuestra vida, infancia, adolescencia, juventud, los que ya somos de la cuarta y quinta edad, todo hay que dar una repasada para ver dónde haya quedado rezagos de deseos de venganza que hayamos aceptado aunque se nos haya olvidado. Eso se tiene que confesar, es una falta de caridad grave. Se tiene que confesar eso, es materia de confesión el aceptar, no el sentir el impulso de la venganza. Eso es tentación. Si se acepta, si se busca, si se desea, si se apapacha, si se almacena, si se recibe, si se retiene, ya es pecado. Ya comenzaría a correr a partir de ahí el pecado mortal. Entonces, limpiar nuestro corazón de todo hasta el más mínimo deseo de venganza. Trabajemos esta semana en esto para ir preparándonos para una verdadera Navidad. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos para no defendernos de la gracia y aceptar lo que se tenga que aceptar, ¿verdad? Y empezar a trabajar lo que se tiene que trabajar en nuestra vida. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a expresar ahora juntos nuestra